hemos estado considerando asuntos acerca de la edificación de la iglesia. La primera enseñanza que estuvimos hablando del fundamento de los apóstoles, cómo la iglesia tiene un fundamento sobre el cual ella se debe edificar, especialmente ese fundamento está claramente revelado en los escritos del Nuevo Testamento. La segunda reunión hablamos de la membresía y de la unidad de la iglesia. Enseñamos quién es esa iglesia, quiénes son miembros de aquella iglesia que Jesús dijo que Él iba a edificar y cuál debería ser la actitud de aquellos miembros de esa iglesia en relación a algo que la Biblia llama la unidad del cuerpo de Cristo. El día de ayer, que fue la tercera enseñanza, estuvimos hablando de la necesidad de tener una visión celestial para que, de acuerdo a esa revelación que Dios ha dejado, nosotros podamos sobreedificar o trabajar en la edificación sin transgredir lo que Dios ha dicho, sino que realmente la profecía y la visión nos encamine para que nosotros podamos participar de la iglesia de acuerdo como Dios lo había dicho. Todo esto era una introducción. De hoy en adelante ya vamos a comenzar a entrar en detalle de cómo se debe sobreedificar la iglesia de Cristo. Entonces, es aquí donde comenzamos con los problemas, digo yo. Porque cuando hablamos del cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, la generalidad de hermanos, podríamos concluir que todos los que son de Cristo y han sido limpiados por la sangre del Cordero y sellados por el Espíritu Santo somos hermanos. En eso generalmente no hay mucha discusión. La discusión es cuando esa realidad espiritual del cuerpo de Cristo es plasmada en la práctica. Ya cuando dejamos de hablar de la iglesia en general, cuando comenzamos a hablar de lo que es la iglesia local o la iglesia en la práctica. Entonces, el Señor nos ayude porque esa va a ser nuestra consideración. No vamos a avanzar muy rápido, la idea es poder, como vamos a tener bastantes días, poder ir avanzando poco a poco. Ustedes se van a dar cuenta, si han estado los días anteriores, que vamos a estar sobre los mismos pasajes, profundizando un poco más, porque la idea es que podamos rumiar la palabra, meditar la palabra, considerar la palabra, y que ella misma vaya despertando nuestros corazones a ciertos asuntos. En 1 Corintios capítulo 10, verso 32, encontramos una frase, que es la frase, no la hemos leído, pero es lo que hemos estado hablando en estos días. Por ejemplo, el segundo día cuando hablábamos de qué era la iglesia. Entonces Pablo nos dice ahí en 1 Corintios 10, 32, dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Decíamos que esa iglesia es una, y decíamos que esa iglesia está compuesta por todos los miembros que han sido sellados por el Espíritu. En cualquier época, en cualquier lugar, todos los que son de Cristo hacen parte de ese cuerpo. Siendo muchos, somos un solo cuerpo o una sola iglesia. Pero en las Escrituras no solo encontramos el término la iglesia de Dios, sino encontramos el término las iglesias de Dios. Entonces, ese mismo término lo encontramos ahí en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 14. Como decíamos, es bueno que usted tenga su Biblia, que vaya leyendo los pasajes que vamos a estar citando, porque queremos caminar sobre la palabra de Dios. Dice, 1 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Entonces ya encontramos otro término que no habíamos meditado juntos. Una cosa es la iglesia de Dios y otra cosa son las iglesias de Dios. Cómo el término singular se vuelve plural, donde ese cuerpo que es uno se vuelven varias iglesias. Como les decía, la mayoría de hermanos creemos que hay solo una iglesia, la de Cristo, pero los problemas muchas veces es cómo o cuando no discernimos qué son las iglesias.
En las Escrituras encontramos un diseño. Ayer hablábamos de eso, un modelo. Nosotros terminamos el libro, ayer hablando en el libro de Ezequiel, que debíamos mostrar el diseño a la casa de Dios para que entendiéramos la disposición, las salidas, las entradas y todas sus formas. ¿Sí se acuerdan de los pasajes? Entonces vamos a mirar la forma que adoptó en la práctica o cómo se formaron y crecieron las iglesias del Nuevo Testamento. Porque como decíamos ayer, según lo que nosotros veamos del diseño de Dios, así mismo vamos a sobreedificar. Entonces, cuando nosotros usamos el término las iglesias, ¿a qué nos estamos refiriendo en nuestra época? ¿Será lo mismo a lo que se refiere la Biblia? Porque cuando nosotros decimos las iglesias, entonces muchos comenzamos a pensar la iglesia bautista, la iglesia carismática, la iglesia pentecostal. Entonces, ¿será que la Biblia cuando se refiere en ese término plural, se refiere a qué? Entonces vamos a mirar la forma que tomó el odre de Dios en el Nuevo Testamento. Ese lenguaje Jesús lo usó un día. Vamos a leerlo. Mateo 9, verso 17. Vamos a ver la forma que adoptó la iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento. Porque como decíamos ayer, la idea es que nosotros podamos servir a Dios conforme el diseño de Dios, el modelo de Dios, la manera como Dios edificó su iglesia, y esa edificación quedó plasmada en las pisadas del Nuevo Testamento. Jesús está respondiendo una pregunta. La pregunta es, bueno, ¿por qué los discípulos de fariseos ayunan y hacen esto y tus discípulos no? Y el Señor responde un asunto que pareciera que no tiene que ver mucho con la pregunta que le hacen, pero sí tiene que ver mucho aún en esa transición de lo que era el antiguo pacto al nuevo pacto. Mira lo que dice ahí en el verso 17. Dice, ni echan vino en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero se echa el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. El Señor usa una figura muy interesante, el vino y los odres. La pregunta era ¿por qué los discípulos de Jesús no hacían lo que hacían los que seguían la ley, el antiguo pacto? Y el Señor va a comenzar a hacer una diferencia muy clara y muy importante. Ese antiguo pacto, como lo dice la epístola a los Hebreos, está a punto de ser desechado porque ha envejecido. Ese antiguo pacto es figura del antiguo odre, la nación de Israel y el pacto bajo la ley. Pero ese pacto ya no puede contener la obra de Cristo y la nueva dispensación que Cristo va a hacer de ahora en adelante. Ese nuevo pacto no puede contener la revelación de quién es Jesús y la obra del Espíritu Santo que va a venir sobre los que sigan a Jesús. Entonces, de alguna manera el Señor nos está enseñando que ese antiguo pacto va a ser dejado atrás, porque si se derramara el vino nuevo sobre ese grupo de seguidores de la ley, ellos no podrían contenerlo. ¿Por qué? Porque se había envejecido. Y es muy claro que para los judíos fue muy difícil poder llegar a recibir lo que Cristo enseñaba, a poder llegar a creer quién era Jesús. Y lo que Jesús enseñó para ellos fue muy difícil. Entonces el Señor hace a un lado ese antiguo pacto y Él comienza con un nuevo vaso, un vaso corporativo. Y ese vaso corporativo es la iglesia del Nuevo Testamento. Pero esa iglesia iba a ser receptora de la vida de Dios. Dios iba a derramar su espíritu y su vida en esa compañía de nuevos creyentes. Y mira que el Señor usa la figura del odre, porque cuando se ponía el odre, el vino nuevo en un odre nuevo, el vino al fermentarse, el odre al ser un odre nuevo, era un odre que no se había endurecido. Entonces era un odre que tenía la capacidad de ensancharse, ¿sí?
Entonces cuando el vino se fermentaba, el odre no se rompía, sino que el odre crecía conforme al vino. Entonces, ¿qué vamos a leer? Vamos a leer cómo la iglesia, el odre del Nuevo Testamento, se ensanchó y comenzó a contener la vida divina, ¿sí? La forma que tomó el odre en el Nuevo Testamento. ¿Cómo se formaron las iglesias? Sí, porque es muy interesante que lo que veíamos en el Antiguo Testamento, que era Israel, las tribus, el sacerdocio, todo eso fue dejado atrás para dar paso a una nueva compañía de hombres. Como decíamos en estos días, una compañía compuesta por hombres de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Un odre mucho más amplio. Un vino que llenó toda la tierra, ¿sí? Porque la tierra fue llena del conocimiento de Cristo a través de todas las iglesias que fueron surgiendo a través del ministerio de los apóstoles y de la obra del Espíritu Santo en el libro de Hechos. Pero entonces necesitamos entender cómo es el odre, porque acuérdese, si nosotros tenemos un odre viejo, un odre seco, un odre cerrado, no va a contener la vida divina y se va, ¿qué? En últimas a romper. Y las cosas preciosas de Cristo se van a desperdiciar. Porque muchas veces, claro, hay que enfatizar en el contenido que es Cristo, la vida de Cristo. Pero también, como lo estamos haciendo en estos días y como lo vamos a hacer detalladamente, vamos a ver la forma que tomó la iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento. Que como usted va a comenzar a verlo, fue muy diferente a la forma que tiene la iglesia en nuestros días. Por eso, como leíamos ayer, tal vez tendremos que arrepentirnos y tal vez tendremos que decirle a Dios: Dios, muéstranos tu casa para poder edificar conforme a lo que tú dejaste en las Escrituras. Entonces, el odre y el vino. Vamos a ver la forma, hasta dónde se expandió el odre por causa de la vida de Cristo, el vino nuevo. Apocalipsis 1, verso 11. ¿Cuál es la forma, la medida del odre en el Nuevo Testamento? Cuando la Biblia se refiere a las iglesias, ¿a qué se está refiriendo en ese término plural? Apocalipsis 1, verso 11 nos habla del mensaje de un mensaje que el Señor va a poner en la boca del apóstol Juan y va dirigido a un grupo de personas. Y ahí encontramos otra vez el término plural. Y en este pasaje, como en el Nuevo Testamento, porque hoy es tan importante que usted pueda leer, hermano, de la Biblia de la manera más sencilla, como si usted fuera un niño. Yo le voy a pedir eso, que usted lea la palabra hoy con la mayor sencillez, que se despoje un poco de lo que tal vez a usted le han enseñado, que se despoje un poco tal vez de su contexto y lo pueda leer con la mayor sencillez, porque usted se va a dar cuenta que lo que vamos a hablar, aunque para muchos es extraño, es tan claro en el Nuevo Testamento que usted lo lee cada vez que abre su Biblia. ¿En qué libro tiene abierta su Biblia? Apocalipsis 1:11. Vamos a ver esto, hermano. ¿Cuál fue la forma de la iglesia? Mira lo que dice 1:11. Que decía, les son las palabras de Cristo a Juan: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Miren, hermanos, no vamos a leer las palabras de un pastor, de un anciano, de un profeta. Vamos a leer las palabras del mismo Jesús, del que dijo: yo voy a edificar mi iglesia. No son las palabras del hermano Pablo David, ni las palabras de Alberto, ni del hermano Jorge. No, vamos a leer las palabras de Jesús mismo. Mira lo que dice el Señor: escribe en un libro lo que ves. Y eso es lo que yo le voy a pedir a usted, que escriba en su corazón lo que va a ver, lo que va a leer, y lo guarde. No le va a pedir nada que guarde algo mío. Pruebe lo que yo voy a decir con la Biblia que usted está leyendo, examínelo. Pero lo que usted va a leer, guárdelo en su corazón, porque vamos a leer la revelación de Jesucristo para cada uno de nosotros. Y dice:
y envíalo. O sea, eso que vas a ver, Juan, no es solo para ti. Eso que tú vas a ver tienes que escribirlo. Y eso tuvo unos primeros receptores. Y gracias a Dios, Él conservó esa palabra y llegó hasta nosotros. Pero mira este término, dice, y envíalo, y ahí vuelve otra vez la iglesia en su plural, el odre en su ensancharse, a las 7 iglesias que están en Asia. Entonces aquí ya no aparece el término singular, sino plural, y se refiere a 7 iglesias. Y mira cuáles son estas iglesias. A las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ahora el Señor se refiere a 7 iglesias, como lo acabamos de leer, una distinta de la otra. Pero ¿qué hizo que la iglesia que era una, en este pasaje sea dividida en 7 iglesias? ¿Cuál era la diferencia de estas iglesias, la una de la otra? ¿Cuál era la diferencia, hermano? El lugar donde se encontraba. 7 ciudades diferentes, 7 iglesias. La iglesia en el Nuevo Testamento es distinguida con el término las iglesias cuando se refiere a cristianos de diferentes ciudades. Esto es muy importante para que usted lo tenga claro. ¿Qué quiere decir eso? Que la única división permitida en el Nuevo Testamento para los cristianos era el lugar donde geográficamente se encontraban. En el Nuevo Testamento no encontramos la iglesia de Pablo apostólica de Jerusalén en Antioquía y la iglesia pablina de Dones en Antioquía. En el Nuevo Testamento encontramos solo una iglesia en Antioquía, solo una iglesia en Éfeso, solo una iglesia en Corinto, solo una iglesia en Pérgamo, solo una iglesia en Tiatira, y se diferenciaban los unos de los otros solo por el lugar donde vivían. De verdad, hermano. Ahora su Biblia en cualquier parte de las epístolas de Pablo. A ver, habla una, hermano. Pero rápido, ayúdenme. A ver. ¿Cómo se llama esa iglesia? ¿Por qué se llamaba la iglesia de los filipenses? Porque vivían en una ciudad llamada Filipo. Ahora otra epístola rápido. Tesalonicenses. ¿Cómo se llamaba esa iglesia? ¿Por qué se le llamaba así? Porque vivía en la ciudad de Tesalónica. ¿Sí ve que no es tan difícil, hermanos? Ahora mire su ciudad. ¿Cuántas iglesias hay? Hermanos, en este barrio, nomás en este barrio, yo he visto varias. ¿Eso era así en el Nuevo Testamento? ¿Era así en el Nuevo Testamento? Ese era el molde o la forma que tomó la iglesia en el Nuevo Testamento. ¿Cierto que no? Miren, hermano, les voy a tirar una bomba así. La iglesia en el Nuevo Testamento no tenía nombre. No encuentra usted un nombre referido a la iglesia. A los cristianos les llamaban de cierta manera los discípulos, los del camino. En Antioquía les llamaron los cristianos. Pero ni los apóstoles, ni los pastores, ni los miembros de ninguna congregación del Nuevo Testamento le pusieron un nombre a la iglesia donde ellos vivían. Yo le pido a usted que saque algún pasaje de las Escrituras donde se vea eso. Usted va a encontrar que las iglesias del Nuevo Testamento toman nombre por el lugar donde estaban geográficamente ubicados. Por ejemplo, usted ya citó algunas. 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto.
Efesios 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Por eso les decía, léalo con sencillez, hermano, porque es muy claro. Entonces, ¿qué es una iglesia neotestamentaria? Primero, ¿qué no es? No es un edificio. En el Nuevo Testamento no existe ese lenguaje que a veces nosotros usamos, que vamos a la iglesia. No, hermanos. La iglesia no va a ningún lugar porque es que la iglesia son los miembros. Y no es que está tener mal un lugar, pero venimos de una tradición religiosa donde damos honor a los lugares. Pero Pablo dice, no se olviden que vosotros sois el templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros. No es un salón, no es un edificio, no es una organización, no es una denominación. Cuando aplicamos el término iglesias al Nuevo Testamento, estamos refiriéndonos a la agrupación de creyentes que están situados o ubicados en una ciudad. Esa es la revelación del Nuevo Testamento, hermano. Aunque nosotros le digamos iglesia a otras cosas, como lo que ya habíamos mencionado, un salón, una misión, una organización, en el Nuevo Testamento no es así. Entonces, ¿cuál es el límite o la forma? Acuérdese de la enseñanza de ayer, hermano. Es que yo no puedo llegar a decir, no, es que yo no voy a trasladar el arca como Dios dijo, sino pongámonos de acuerdo y hagámoslo como nosotros queremos. ¿Sí se acuerda la enseñanza de ayer? O sea, yo no puedo llegar al Nuevo Testamento y decir, yo voy a edificar la iglesia como yo quiero. ¿Le parece a usted? ¿Le parece a usted? Ah, bueno, entonces hagámoslo. No, hay un diseño. Y hay una visión, una forma que está claramente revelada en las escrituras del Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuál es el límite? ¿O cuál es la forma que tomó el odre en el Nuevo Testamento? El límite es que no hay iglesias mayores que una ciudad, ni hay iglesias inferiores a una ciudad. ¿Qué quiere decir eso? Que según, como uno lo ve en el Nuevo Testamento, según la administración geográfica y política de los lugares, así se administraba las iglesias locales. La ciudad de Éfeso, había una iglesia en Éfeso. La ciudad de Corintio, había una iglesia en Corintio. Mira estos dos pasajes. Hechos 14, verso 23. Hechos 14, verso 23. Vamos a ver un poco lo que hacían los apóstoles en estos lugares. Y vamos a ver cómo se relaciona una iglesia en cada ciudad, o en cada pueblo, o en cada aldea, que eran la administración política inferior que tenía su jurisprudencia y su supervisión. Dice ahí Hechos 14, verso 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y ahora Tito 1:5. Y vamos a ver que cómo esos ancianos corresponden a cada iglesia, a una iglesia, y cada iglesia corresponde a una ciudad. Mira cómo lo dice ahí Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. ¿Usted sí ve el cruce de palabras? Hechos nos dice ancianos en cada iglesia y Tito nos dice ancianos en cada ciudad. Entonces, si sumamos los tres, es ancianos en cada ciudad donde hay una iglesia. ¿Sí?
Entonces, a veces hay hermanos que usan estos términos que son muy buenos para describir lo que estamos hablando. El terreno de la iglesia. ¿Qué es el terreno de la iglesia? El lugar donde ella geográficamente está ubicada. En la polis, como se decía en el griego en la época. ¿Cuál es la mínima polis en la cual una iglesia debe estar? ¿Cuál es la mínima administración? Yo creo que Lucas 8, ese pasaje, varios de Lucas nos sirven para ver eso. Lo que se tenía en la época, geográficamente, como la administración política del lugar, eso fue la administración que pasó a ser parte del terreno de la iglesia. Lucas 8, verso 1. Dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas. En nuestra época sería pues ciudades, pueblos, municipios, lo que serían el límite de una localidad o de una iglesia local según el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el peligro en nuestros días? Hasta ahí no podría decir, wow, en el Nuevo Testamento era así. Pero ¿por qué en nuestros días no es así? ¿Cuáles son los peligros o la tentación con la cual se han enfrentado los cristianos? Que esto que era tan claramente revelado en el Nuevo Testamento, como era la unidad de la iglesia local, se perdió. Porque como decíamos ahorita, ya nosotros no vemos eso. Eso fue algo como del primer, segundo siglo, tercer siglo, y ya ahí como eso comenzó a desaparecer. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuáles son las tentaciones a las que se enfrenta un grupo de cristianos que quiere seguir a Cristo y que quiere andar en los pasos del Nuevo Testamento? Vamos a ver algunas, por lo menos las que vemos en Corinto. Nosotros en estos días hemos mencionado algunas, hoy vamos a seguir recalcando el asunto. Vamos a 1 Corintios 1 y nos vamos a dar cuenta cómo algunas cosas comenzaron a suceder. Y algo que los cristianos debían buscar, que era la unidad con sus hermanos en el lugar donde ellos vivían, se ha perdido. Porque hermano, la iglesia, el diseño de Dios es muy sabio. Una iglesia en cada ciudad. Sin división. Imagínate donde todos los hermanos de Florida Blanca estuvieran todos unidos en torno a Jesús. Todos, hermanos. Imagínate lo que llegaría a ser la iglesia en este lugar. Llena de hermanos, llena de dones, llena de ministerios. Realmente el mundo vería y la gente se convertiría. Pero ¿qué pasa? ¿Un reino qué? Dividido. No puede prosperar. Hermano, ¿y por qué estamos divididos? Hoy sería muy bueno estudiar esto a la luz de la historia de la iglesia. Ver cómo la iglesia ha pasado por tantos procesos y ha llegado a un estado, por no decirlo exagerando, hermanos, lamentable en nuestros días. Un estado que no era lo que Jesús... Nosotros leíamos antier, que Jesús oraba: Señor, Padre, te pido que ellos sean uno. ¿Por qué la oración del Señor Jesús en nuestros días es tan lejana, hermanos, a la experiencia de tantos cristianos? Ha habido muchas tentaciones en la iglesia a través de la historia, y ya la Escritura las advertía, sino que a veces las pasamos por alto. Nosotros leíamos este pasaje ahí ahorita, 1 Corintios 1:12, a la iglesia, y estos términos no son en vano, hermano, a la iglesia de Dios. ¿Por qué ese término es tan importante? Porque como vamos a ver adelante, el problema es que con el tiempo y aún al comienzo en Corintio comenzó a haber una disputa entre los mismos hermanos sobre la iglesia misma. ¿Cuál fue la disputa? Ahí en el verso 12. Y la primera tentación que nosotros podemos tener como cristianos, que es muy común y que hace que el cuerpo de Dios se divida, es porque muchas veces la iglesia ha tenido grandes líderes.
Y esos grandes líderes, o ellos mismos o el pueblo mismo, los ha puesto en una posición donde la misma iglesia se ha dividido por ministerios de hombres. Eso fue la tentación de Corinto, que la iglesia en Corinto comenzó a ser como de alguna manera sesgada por un ministerio tan glorioso como fue el de Pablo y el de Pedro, y perdieron la mirada de Cristo y de la unidad los unos con los otros, y comenzaron a separarse y comenzaron a decir: yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Entonces la iglesia comenzó a sectorizarse por ministerios de hombres. Y usted va a ver que, como hemos dicho estos días, eso no lo aprueba el Nuevo Testamento. Ni siquiera Pablo mismo, que era uno de los que estaban dividiéndose, Pablo decía: mira cómo lo va a decir. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas. Y otros: y yo de Cristo. No sucedió, pero estos miembros de esta iglesia en esta ciudad comenzaron a dividirse en torno a estos líderes. Y ellos no lo pudieron hacer, pero si hubiera sucedido que la iglesia de Corintio se hubiera dividido y cada uno hubiera tomado una posición y un grupo, ya no hubiera sido la iglesia de Corintio, sino hubieran sido sectas en Corintios. ¿Saben qué es una secta? Cuando usted coge algo y lo sectoriza, lo aparta. Entonces ya no era la iglesia de Cristo Jesús en Corintios, sino la iglesia ministerial de Pedro en Corinto, y la iglesia ministerial de Pablo y de Cefas. Y ayer leíamos en el capítulo 3, verso 13, y esto nos va a aclarar porque no estamos en contra de Pablo, y usted va a leer que Pablo no estaba en contra ni de Pedro ni de Cefas. Qué bueno es que Dios le dio a la iglesia hombres como Pablo, como Pedro, como Cefas. Qué bueno es que la iglesia haya tenido grandes ministros de la palabra como Lutero, como Calvino, como Wesley, como Wycliffe. Tantos hombres de Dios. Pero ¿será que estos hombres eran tan ungidos que tenían la autoridad, o los cristianos teníamos la autoridad para dividir el cuerpo de Cristo en torno a ellos? ¿Será que eso era lo que ellos querían? ¿Saben qué decía George Whitefield cuando moría, hermanos? Decía: el día que nosotros nos muramos, dejen morir nuestros nombres con nosotros. Pero murió Wesley, y inmediatamente los seguidores de Wesley fundaron la iglesia wesleyana. Terrible, hermanos. Eso, hermano, donde Wesley hubiera estado vivo, se hubiera roto las vestiduras. Porque esos hombres santos de Dios nunca hubieran permitido que los cristianos perdieran la mirada de Cristo, perdieran el amor los unos por los otros y perdieran la unidad por seguirlos a ellos. Son los pastores mundanos, hijos de Diótrefes, los que quieren llevar a los cristianos a ellos mismos. Porque un hombre de Dios siempre va a dirigir las ovejas y el rebaño que Dios le ha puesto a pastorear a Cristo y a las Escrituras. Un hombre de Dios nunca mutilaría el cuerpo, hermano. Nunca lo dividiría. Eso lo han hecho hombres carnales y niños espirituales. Dice ahí: pues aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Porque dice el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Ayer hablábamos. Pablo les dice en el capítulo anterior: ¿acaso Pablo murió por ustedes? Es que cristianos, hermano, hoy en día hay tanta idolatría a los hombres que hay cristianos que prefieren que les pisen la Biblia, se pisotee la sangre de Cristo y el Espíritu de gracia, pero que no hablen mal de sus pastores.
¿Mm? Porque hemos idolatrado a hombres y los hemos puesto en un lugar que no les corresponde. Hombres que fueron puestos a servir se han puesto hoy como señores de la iglesia. Usted va a escuchar el término, que no existe en la Biblia tampoco, de hombres diciendo, es que esta es mi iglesia. Mi iglesia. ¿Cuándo Pablo dijo que la iglesia era su iglesia? ¿Cuándo Pedro dijo que la iglesia era su iglesia? Ellos tenían claro que la iglesia era de Cristo. Yo sé que esto le va a despertar la conciencia a muchos, hermano. Yo sé que usted va a leer el Nuevo Testamento ya de otra manera, más clara. Yo sé que usted va a comenzar a ver, porque la palabra trae eso, luz, alumbra, entendimiento, despierta nuestros sentidos espirituales. Porque no podemos ser ciegos, guiados por otros ciegos, hermano. Porque si un ciego guía a otro ciego, ¿dónde van a terminar? En el hueco. En el hueco. ¿Usted de quién es? Yo creo que me va a decir que de Pablo, de Pedro. Después de lo que les he dicho, ¿qué me lo van a decir, cierto? Hermano, y no, como decimos, rásguese las vestiduras, hermano. Hermano, y no es que estemos contra Pablo o Apolos, como decíamos, porque reconocemos que Dios tiene muchos servidores. Ahí dice quién son Pablo y Apolos, servidores, sí. Y muchos hemos creído gracias al ministerio de hombres que Dios ha levantado, que nos han predicado, que nos han enseñado. Y gracias a Dios por esos hombres. Pero no idolatremos a los hombres, hermano. No nos dividamos por hombres. Servidores por los medios de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. O sea que eso que ellos han hecho es según lo que el Señor les ha concedido. Y a veces Dios usa uno un tiempo, después usa otro tiempo. ¿Por qué? Para que la gloria sea de Dios y no de nosotros. A veces alguien te evangeliza, alguien te discipula, alguien te acompaña. Y Dios a veces permite que sea uno, después que sea otro. ¿Para qué? Para que en últimas veamos que la labranza de Dios, la casa de Dios es cuidada por Dios mismo. Y Dios a veces usa un vaso, a veces usa otro vaso, a veces usa otro vaso. Y gracias a Dios por los vasos, pero los vasos pasan. Y Dios permanece y su iglesia sigue. Si la iglesia dependiera de los apóstoles, de ciertos hombres, se hubiera acabado en el primer siglo. Pero ¿qué hace que la iglesia siga prosperando? Que Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Es eso. Porque en vano trabajan los edificadores, si Dios no edifica la casa. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Claro, Dios le va a pagar a cada uno según lo que haga también. Y el que planta y el que riega son la misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces la primera tentación que nosotros vemos, que vemos en el Nuevo Testamento, era que posiblemente la iglesia se iba a dividir por ministerios sobresalientes. Y eso es una gran tragedia, hermano. Eso no era normal, eso era condenado en las Escrituras. Ahora, ¿qué más ha pasado en la historia de la iglesia? ¿Qué ha hecho que lugares, ciudades, pueblos, aldeas donde hay cristianos no estén juntos? Mira, hay Corintios 12, verso 12, 1 Corintios 12. Mira, otro asunto que a veces ha sucedido que hace que la iglesia no pueda mantener la unidad en cierto lugar. 12:12. Dice, porque así como el cuerpo es uno, solo uno, ¿no? Y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, o sea, la iglesia de Cristo es así. Porque por un solo espíritu
fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y aquí vamos a ver un problema que también ha sucedido en la historia de la iglesia. Iglesias divididas por el trasfondo cultural o nacional. En Estados Unidos se veía mucho eso. Iglesias de negros, iglesias de blancos. Donde usted vive no se ve. Iglesias de ricos, iglesias de pobres. Iglesias de drogadictos, bueno, de exdrogadictos, iglesias de hombres de negocios. ¿Usted no ha visto eso en la iglesia de Cristo hoy en día? Eso no sucede por acá, ¿cierto? Pero dice que todos fuimos sellados con un espíritu. Dice, sean judíos o griegos. No importa la nacionalidad, el trasfondo. Cuando Dios compra, tú vas a leer el gobierno de la iglesia en Antioquía, que es descrito en Hechos 13. Unos eran judíos, otros eran de Cirene, otros eran de varias nacionalidades, pero eran uno solo en Antioquía. ¿Sí? Porque se acuerdan que habían esas divisiones culturales, digamos, los judíos y los samaritanos no se querían. Los judíos y los gentiles no se querían. Pero Dios junta. ¿Cómo? Por el Espíritu. Dice ahí, ¿no? Mira lo que sigue diciendo. Esclavos o libres. Imagínate estas iglesias, hermano. Llegaba el soldado, el centurión que era cristiano, tal vez con algunos de sus soldados, y también llegaba a la reunión de la iglesia con sus esclavos. Y cuando se sentaban a escuchar y a cantar y a orar y a comer el pan y la copa, ya no era el centurión y el esclavo, ya era el hermano y el hermano. ¿Sí ven? Cristo quitó esa diferencia. Y la Biblia decía, cuando entre la congregación uno que es pobre y eso, no lo pongan por allá atrás. ¿Sí? Porque Dios no hace acepción de personas. Porque a veces eso pasa. ¿Usted no ha visto eso? Que llega el político, el hombre de dinero, y eso lo sientan adelante, lo pasan al frente y oran por él. Y llega la hermana viuda, tal vez humilde, que no tiene para ir en bus a la reunión, que tal vez no va bien vestida. Y hermanita, hágase por allá. Ay, sí. Qué cosas, ¿no? Sí. Entonces el diácono es el que tiene miedo. Comienza a haber una distinción que no había o no debería haber en el cuerpo de Cristo. A todos, dice Pablo, se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué más podía haber? Mira lo que sucede ahí más adelante en el mismo capítulo. Dones. Los dones que Dios ha dado a la iglesia para edificación comenzaron a dividir. Usted va a ver eso en la historia de la iglesia. Entonces, hermanos que decían, nosotros no creemos en los dones milagrosos. Y otros decimos, no, es que nosotros tenemos esos dones. Entonces, allá hicieron una iglesia bautista que no cree en los dones cesacionistas, y acá hicimos una iglesia carismática pentecostal. Y comenzamos a gritarnos de un lugar al otro, no te necesito. ¿Y sabe qué dice Pablo? ¿Acaso la mano le va a decir a los ojos, no te necesito? ¿Acaso usted... Es un atrevimiento, pero hoy sucede. Comenzamos a gritarnos, no te necesito. Yo me creo más espiritual porque tengo el don de la palabra y la predicación. Pero el hermano que sirve, que es diácono, no. Ese es allá y yo acá. Comienza a haber diferencias por dones, hermanos. Mira lo que dice ahí Pablo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien los miembros que parecen más débiles, dice Pablo, son los más necesarios. Los que a veces nosotros menospreciamos. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente.
Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. O sea, no debería haber diferencia por las cosas que aparentemente a nosotros nos parecen más preciosas o menos preciosas, especialmente hablando de los dones, de ciertas manifestaciones. Otra cosa que ha dividido terriblemente la iglesia está en 1 Corintios 8. Que ha sido otro asunto que no debería dividirnos, pero que la palabra lo anunciaba. Las cuestiones de conciencia, cosas que no son pecado, cosas que doctrinalmente no se pueden tildar como herejías. Pero entonces algunos hermanos piensan que se debe ir al culto, o que se debe predicar en el culto con corbata. Y los otros no. Entonces tenemos iglesia donde todos los hombres van con corbata y falda hasta el piso las mujeres. Y se dividen de los otros porque los otros van en camiseta, en jean. Y nos creemos más espirituales los unos de los otros por esas cosas. Porque unos comen unas cosas y otros no comen otras cosas. Imagínate, peleando como niños, hermanos. Porque si en la alabanza vemos, como decíamos ayer, tener batería o no tener batería. ¿Usted cree que eso es de suficiente valor para dividir la iglesia, hermanos? Pero así ha pasado. Así ha pasado. A mí me escribía una hermana estos días, porque nos invitaron a un lugar muy grande en una ciudad, y entonces pues para no herir la conciencia de los hermanos nos tocó ponernos corbata. Yo no tengo problema, a mí me gusta ponerme corbata. Pero me decía la hermana, uy hermano, usted se está volviendo como con corbata, como si eso fuera importante, como si el ponerme una corbata o quitarme una corbata me hiciera más espiritual o menos espiritual. Pero ahora los cristianos se fijan en eso, hermano. Imagínate Pablo, que a veces salía apedreado, golpeado, lleno de sangre, y llegaba a predicar hacia el culto de la siguiente ciudad. Llevaba 3 días en la cárcel oliendo a feo, y así llegaba a predicar. En esa época no había esas distinciones. Y también, seguramente cuando le tocaba ir a la sinagoga, iba vestido como judío. Seguramente. Y eso no lo hacía más espiritual o menos espiritual. Pero a veces esas cuestiones de conciencia nos afectan, ¿no? En este momento, ¿qué era el asunto de conciencia? La comida. Pero mira lo que dice Pablo: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Pero mira lo que decía Pablo: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, no, es que hermano, yo tuve una revelación, yo vi en el cielo, y el cielo los cultos son con corbata. ¿Sí? Aún no sabe nada, ¿cómo debe saberlo? Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Mira lo que dice en el 8. Si bien la vianda, o sea la comida, no nos hace más acepto ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque comamos seremos menos. O sea, era un asunto de conciencia la comida. Pero mirad, dice Pablo, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Pues si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. O sea, Pablo le está diciendo a los hermanos: mira, si tú llegas a un lugar donde los hermanos consideran que comer sangre es pecado, no te dividas de ello. Por amor a los hermanos, no comas sangre, aunque tú sepas que eso no es importante. Mira el espíritu de Pablo. Si tú llegas a un lugar donde las hermanas se ponen la falda hasta allá, y tú sabes que si llegas a la reunión y vas en pantalón, ellas se van a sentir cargadas en su conciencia, por amor a las hermanas ponte la falda larga.
¿Sí? No es tan grave. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? Pero no, montamos la iglesia de las mujeres con pantalón. Y nos dividimos por un asunto de faldas y pantalones. Cierto que es gracioso, hermanos, pero parece un domingo en una avenida transitada a la hora de los cultos. Mujeres con falda, mujeres con pantalón. Hombres con corbata para un lado, hombres sin corbata para otro. Y todos son hermanos en una misma ciudad. A veces un pueblo que tiene 5 cuadras y tiene 10 iglesias, divididas por estas cosas. Eso no era así en un principio, hermanos. No era así en un principio, hermanos. ¿Y saben qué hacemos? Como dice Pablo, herimos la conciencia de los hermanos y contra Cristo pecamos. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré jamás carne. Mira el corazón de Pablo. Para no poner tropiezo a mi hermano. A veces la iglesia se divide por eso y no debería ser así. ¿Qué sí? Ahora volteemos la moneda para que no quede en el desequilibrio. ¿Qué sí nos debería dividir? Porque hay cosas que no nos deberían dividir. ¿Qué sí nos debería dividir? ¿Qué debería hacer que nosotros pongamos una cerca y decir, no tenemos comunión? Bueno, la Biblia habla de cosas que sí nos separan. Como lo hemos venido diciendo en estos días, la doctrina. Una cosa es cuestiones de conciencia y otra cosa son cuestiones doctrinales. Por ejemplo, lea 2 de Juan, capítulo 1. En estos días decíamos, cualquier iglesia que rechace a Jesús, que diga que Jesús no es Dios, que diga que Jesús no es verdadero hombre, que diga que Jesús no murió, que diga que Jesús no resucitó, que diga que Jesús no ascendió, que diga que Jesús no volverá, que diga que no hay salvación por la obra de Cristo, que también que diga que no hay condenación para los que rechazan a Cristo, que digan que el Nuevo Testamento no es la palabra de Dios. Ahí sí ya no nos podemos reunir. Ahí sí ya no hay unidad, porque la unidad es en torno a la verdad de Cristo. En cuanto a las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, son asuntos no negociables. ¿Sí? Mira lo que dice Juan. Cualquiera que se extravía, o sea, hay una persona entre nosotros, o varias, o un grupo entre nosotros, o en la misma ciudad. 2 de Juan 1:9. Dice, cualquiera que se extravía, o sea, no importa quién sea, aun si fuera el amigo suyo de toda la vida, el hermano con el que había estado usted toda la vida, pero su pastor amado, pero si ese hombre en algún momento, con su congregación o con un grupo de hermanos, en algún momento se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, esa persona o ese grupo que dice, no tiene a Dios. Por ejemplo, una secta muy conocida en nuestros días, una secta liderada por un hombre que ya murió, se llama José Luis Miranda, el fundador de la secta Creciendo en Gracia. Esta secta comenzó siendo una iglesia cristiana y él un pastor, pero en algún momento, quién sabe qué se fumó y dijo, ya no soy pastor, ahora soy apóstol. Y en algún momento no sabemos qué más se fumó y ya no dijo que era apóstol, sino ahora era el Cristo. ¿Qué es eso? Un anticristo. Eso es una secta, es una herejía. Entonces, cuando hay una persona, aunque venga y diga que es cristiana, pero termine diciendo eso, es una persona que no perseveró en la doctrina de Cristo. ¿Y por ende qué? No tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. O sea, la doctrina nos muestra si nosotros estamos unidos a Dios y a la verdad. Y dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿qué dice la palabra? No le recibáis en casa. O sea, en cuestiones de doctrina, sí hacemos diferencia quién es de Dios y quién no es de Dios.
Si vienen con otra doctrina, si vienen a enseñarme que yo no soy salvo por creer en Cristo, por la fe, por gracia, sino que yo soy salvo ahora por hacer ciertas obras, guardar el sábado, circuncidarme, guardar el Yom Kippur. Usted dice, ese no es el evangelio de Pablo. Ese es otro evangelio. Entonces usted ya dice, no, yo no lo puedo recibir. ¿Mm? Yom Kippur era una de las fiestas que celebraban los judíos en la ley, la fiesta de la expiación. Entonces, ¿qué pasa? Que grupos cristianos hoy en día están volviendo a la ley y están volviendo a celebrar ritos. Entonces usted los ve con la kipá, con las ciertas vestiduras judías, el culto tiene chofar, y ahora los cristianos se enorgullecen por guardar el sábado. Y si usted no hace eso, no es salvo. ¿Sí? Eso es otra doctrina. Eso es lo que la Biblia llama la sinagoga de Satanás o los judaizantes. Personas que ni siquiera son judíos, pero dicen ser judíos. Pero la Biblia dice que son mentirosos, que quitan a los cristianos de la gracia y los quieren volver a llevar a la ley, a la esclavitud de la ley. Entonces, si vienen por ahí, no le digáis bienvenido, no los reciba, hermanos. No los reciba, porque ese tipo de doctrinas son muy sutiles y tienden a engañar el corazón de los que son indoctos inconstantes. Hay que tener cuidado. Exactamente, personas que niegan la salvación por gracia y le añaden obras. Los adventistas del séptimo día te dicen a ti, tú eres salvo si crees en Jesucristo y guardas el sábado. Entonces tú dices, eso ya no es de Cristo. Eso es lo que está diciendo Juan. Eso sí que hace, nos separa. Y en eso sí debe haber separación. Y no otra esta doctrina, no lo recibáis, y mucho menos en la iglesia. ¿No? Ni le digáis bienvenido. Porque el que dice bienvenido, ¿qué pasa? Participa en sus malas obras. ¿Qué otra cosa la iglesia debe sacar o le es permitido a la iglesia apartarse de otros cristianos? Primera de Corintios capítulo 5, verso 2. El pecado. Una cosa es cuestión de conciencia. Primera de Corintios 5, 2. Por ejemplo, una cosa es que estemos discutiendo si la falda es hasta debajo de las rodillas o hasta el tobillo. Y otra cosa es que el pastor que nos está predicando se está acostando con una y otra hermana de la congregación. ¿Sí ven la diferencia? Una cosa es cuestión de conciencia y otra cosa es pecado. Cuando hay pecado, debe hacer separación. La iglesia no puede permitir el pecado visible en medio de ella. La Biblia es muy clara, porque hoy tenemos en Estados Unidos y en Europa, donde la iglesia ha perdido toda su unión a Cristo y a la palabra. Tenemos iglesias que permiten el matrimonio homosexual, y hasta los ministros son homosexuales. Ahí ya no puede haber comunión, la luz con las tinieblas. ¿No? La iglesia debe ser una casa santa, una casa de oración. Entonces ahí, en esos casos, y vamos a tratar ciertos asuntos cuando hablemos de la disciplina en la iglesia. Dice Pablo, habiendo un caso de fornicación, ni siquiera como se veía entre los propios paganos, un hombre se estaba metiendo con la mujer de su papá. Terrible, hermano. Y llegaban al culto cogidos de la mano. Y la iglesia no decía nada. Cuando no hacemos separación con el pecado. Y le dice Pablo a los Corintios, y vosotros estáis envanecidos. ¿Qué debió haber hecho una iglesia que ve semejante pecado? ¿No debierais más bien haberos lamentado? O sea, el pecado de traer lamento, tristeza, y más cuando es entre los hijos de Dios. Y no solo eso,
Porque cuando hay pecado y no hay arrepentimiento, y hay un proceso como el que describe Mateo, que se llama la persona a solas, que se llama la persona con 2 testigos, que después se llama a la iglesia y la persona no se arrepiente, la iglesia tiene la obligación por la escritura de sacar a ese miembro o a esos miembros. ¿Sí me va a entender, hermanos? Claro, pero lo que estamos diciendo, cuando no hay arrepentimiento, porque el proceso de restauración es que la persona se le habla a solas. Ese es el proceso. Si no escucha, porque si se escucha, se entra en un proceso de restauración. Por eso decíamos, el pecado cuando no hay arrepentimiento. Como en este caso, que después lo hubo. Dice, para que fuese quitado de en medio de entre vosotros el que cometió tal acción. O sea, que hay pecados serios, graves, en los cuales la iglesia, después de un proceso de confrontar al pecador y que éste no se arrepienta, la iglesia debe, por la misma naturaleza de la iglesia y por guardar a los hermanos, debe sacar al ¿qué? Pecador. No es buena vuestra jactancia, y ahí viene la explicación de por qué se debe hacer esto. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? O sea, si nosotros permitimos ciertos tipos de pecado, eso va a comenzar a minar ¿qué? La iglesia. Yo conocí unos hermanos, se reúnen con nosotros, muy queridos. Cayeron la familia pastoral, los que estaban a cargo del lugar, cayeron en fornicación. Y el pecado no se trató, se tomó a la ligera, se siguió. Siguieron predicando, siguieron sirviendo. Los de la alabanza en pecado, los diáconos en pecado. Y toda la iglesia, todas las niñas de la iglesia comenzaron a quedar embarazadas. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y si los que están presidiendo tienen rabo de paja, ¿cómo van a exhortar a la congregación, hermanos? Se pierde toda autoridad para tratar el pecado. Un poco de levadura, toda la masa. Limpiados, o sea, eso hay que quitarlo, eso hay que tratarlo, pues de la vieja levadura para que seas nueva masa, sin levadura. O sea, las iglesias del Nuevo Testamento deben ser iglesias santas, sin levadura, sin falsas doctrinas, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y ahí lo explica en el 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Y ahí él explica, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, porque o los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, que llamándose hermano, ahí es donde la iglesia, aunque se llame, pero hay una práctica del pecado visible, ya la iglesia tiene que hacer separación. Entonces, hermanos, para ir concluyendo, las iglesias del Nuevo Testamento, las iglesias locales, de las cuales vamos a entrar en detalles en estos días, cómo deben ser sobreedificadas, eran iglesias que se conformaban o crecieron y se sobreedificaron en la unidad, en el lugar donde ellas vivían, fuera una ciudad, un pueblo o una aldea. Y bajo ese principio, cuando en estos días nos estemos refiriendo a iglesias locales, nos vamos a estar refiriendo a una iglesia en determinado lugar. Terminamos con Filipenses 3, verso 17. Vimos los peligros que hay acerca de la unidad, qué cosas pueden dividir y han dividido a la iglesia, cosas que debemos evitar, no caminar por esos lugares. Pero también vimos algunas cosas, vamos a hablar más estos días, de las cosas que la iglesia también debe hacer, separación. Dice Filipenses 3, 17. Ahora mira cómo Pablo nos habla a nosotros, hermanos. Sed imitadores de mí.
¿Cómo debemos edificar la iglesia, hermanos? ¿Cómo se ve en nuestros días? ¿Cómo nos han enseñado? ¿O a quién deberíamos imitar? A los ministros del Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan esa palabra que usamos en estos días? Aquellos que fueron peritos, arquitectos, hombres expertos en la edificación. A esos es que debemos imitar. Y no solo a ellos, sino mira lo que dice las Escrituras. Y mirad, porque usted cuando comience a entender estas cosas, usted va a comenzar a mirar. Usted va a comenzar a tener, ¿saben qué la Biblia llama esto? Discernimiento. Y usted va a comenzar a decir, oye, ¿por qué la Biblia dice así? Es que Dios no quiere tener un pueblo ciego, hermanos. Dios quiere tener hombres entendidos que les sigan. Y mira estos espacios que nos da, preciosos, ¿no? Para que nuestros sentidos por la palabra comiencen a ser despertados y comencemos a mirar y a desear, y como leíamos ayer, a desear hacer las cosas como Dios ha dicho. Y mirad a los que así se conducen. ¿Cómo nos estamos conduciendo, hermanos? ¿Será que nos estamos conduciendo así? ¿Será que nosotros estamos haciendo las cosas como Dios ha dicho? Como está en su palabra. ¿Nos estamos conduciendo así o no, hermanos? ¿De qué estamos participando? Según el ejemplo que tenéis en nosotros. El Nuevo Testamento es un ejemplo para nosotros. El Señor nos ayude, hermanos. Entonces hoy vimos un poco el molde o el odre de las iglesias en el Nuevo Testamento. De ahí vamos a entrar. Hoy estamos comenzando. Les animo a que vengan porque hasta ahora estamos empezando. Apenas vimos cuál era la jurisprudencia de la iglesia. El lugar donde vive. Ella es llamada a tener unidad allí. Amén.